Un general de 90 años acaba de morir en el campo de batalla. Inesperadamente, mi casa está rodeada por 100.000 guardias imperiales. La emperatriz incluso emitió 12 decretos imperiales para envenenar a este único huérfano que soy. Al ver a 2 guardias imperiales caminando hacia mí con vino envenenado, me arrodillé en el lugar y me reí a carcajadas. Porque justo cuando recibí el edicto, he despertado. Sistema de rebelión. Mientras me registre, puedo convocar a un experto semisagrado. Si mato a los generales de la corte, o destruyo los cimientos de la dinastía, puedo obtener 100.000 jinetes del dragón. Mirando mi expresión arrogante, el viejo eunuco se enfureció al instante. Eres tan testarudo como tu padre. Sin ese viejo, no vales ni siquiera como un perro. Diciendo esto, ordenó a 2 soldados que me abrieran la boca, preparándose para forzarme a tragarlo. En un momento crítico, la fría voz mecánica resonó de nuevo en mi mente. Felicidades al anfitrión por obtener al guardián semisagrado Suchu. Tan pronto como las palabras cayeron, vi a un guerrero corpulento y fornido, saltando repentinamente detrás de mí. Al mismo tiempo, un rugido resonó en el cielo. ¿Cómo se atreven unos cobardes a ofender a mi señor? En el instante anterior, vi a los 2 soldados que me abrían la boca convertirse instantáneamente en una niebla de sangre. Y los 20 soldados que estaban un poco más lejos vomitaron sangre. Luego cayeron al suelo. Al ver esto, el viejo eunuco se sorprendió enormemente. Este poderoso aura debe ser la de un semisagrado. Debes saber que, en este mundo de desolación del emperador marcial, los santos marciales son aún más raros. Los semisagrados son la existencia suprema en este continente. Pero lo que no esperaba era. En el siguiente segundo, el viejo eunuco se volvió arrogante de nuevo. Porque esta vez, para poder erradicar la mansión del príncipe de Zenbei, la emperatriz también dejó especialmente un grupo de guardias dragón como reserva. Y los guardias dragón son los protectores exclusivos de la familia real de Dazhou. Y todos son expertos de primera clase que matan como si nada. El nivel de cultivo más bajo también está por encima del reino del rey marcial, con la orden del viejo eunuco. En un instante, vi docenas de sombras negras emergiendo en el vacío, como máquinas de matar sin emociones. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzaron sobre mí con saña. Incluso al ver a Suchu, mi guardia en el reino semisagrado, no temen en absoluto buscar la muerte. Suchu, al ver esto, un aura asesina brilló en sus ojos. Y luego, una afilada espada larga apareció repentinamente en su mano. Inmediatamente después, corrió directamente hacia la multitud de guardias dragón sombra, matando frenéticamente, acompañado de varios gritos de agonía. Más de una docena de guardias dragón sombra ya habían sido cortados en sus intestinos. Sus órganos estaban esparcidos por el suelo. Después de deshacerse de estos peces pequeños, Suchu no usó su espada para terminar con el viejo eunuco, sino que caminó a grandes zancadas frente a mí. Luego, se arrodilló sobre una rodilla, con una pizca de lealtad fanática en su rostro. Mi señor, ha sido asustado. Rápidamente lo levanté. General Su, no hay necesidad de tanta ceremonia. Por favor, levántese rápidamente. Al mismo tiempo, las piernas del viejo eunuco a un lado también se debilitaron. Un líquido apestoso se extendió sobre sus pantalones como un mapa pintado. Aunque ya estaba aterrorizado hasta el extremo, aún reprimió fuertemente su miedo. Y me gritó: «Rebelión, rebelión, Luzán, ¿de verdad vas a resistirte al edicto? Afuera de la ciudad también están las 100.000 tropas de la guardia que traje. Pronto, su caballería pisoteará toda la mansión. Vaya, vaya. Esta emperatriz, Zhou Banqin, para derrotarme. Incluso la guardia imperial que protege la capital, Chang'an. Incluso, parece que esta emperatriz teme que el mérito de mi padre sea demasiado grande y eclipsar al soberano. Ha llegado a un punto tan demente, ya que he decidido rebelarme. Entonces caminaré directamente por este camino hasta el final». Pensando en esto, le ordené a Suchu: «Mata al viejo eunuco». Justo cuando estaba a punto de suplicar misericordia, vio que la brillante espada blanca ya estaba cortando su cuello. Anfitrión, ha matado a 20 reyes marciales, destruido a 5 emperadores marciales, y a 2 maestros marciales, obteniendo una recompensa de 275.000 puntos de suerte. La legión exclusiva del anfitrión. Los 100.000 jinetes del gran dragón de nieve se han desplegado automáticamente fuera de la ciudad. Al escuchar esto, no pude evitar rugir hacia el cielo. Escuchando sobre Guangling, no sé el frío. Los jinetes del gran dragón de nieve descienden a Jiangnan. Vida anterior. Este legendario ejército de caballería dragón es el primer ejército invencible bajo el cielo.
justo cuando estaba a punto de presenciar el esplendor del ejército. Inesperadamente, la gran cantidad de ramas rotas frente a la mansión real me repugnó. Después de verlo, no pude evitar fruncir el ceño. General Su, tenga cuidado la próxima vez que desenvaine su espada. No haga que la escena sea tan sangrienta de nuevo. Después de todo, este es el palacio del príncipe del norte. ¿Cómo vamos a recibir invitados en el futuro? Entendido, señor. Al escuchar esto, Su Chu a un lado inmediatamente comenzó a rascarse la cabeza con su gran espada, sonriendo torpemente. Y esta apariencia torpe y honesta no se parece en nada a la apariencia de un dios de la matanza recién descendido. Por cierto, mi señor, el viejo eunuco acaba de decir que hay 100.000 guardias imperiales fuera de la ciudad. Mientras hablaba, vi un rastro de preocupación en el rostro de Su Chu. Aunque es un semisanto, todavía se siente un poco impotente frente a un ejército de 100.000 soldados. Mi rostro estaba tranquilo como el agua. Es bueno que lleguen estos 100.000 guardias. Es perfecto para que el ejército del gran dragón de nieve practique. Los 100.000 guardias imperiales reales fuera de la ciudad de Yubei ya han establecido un campamento. Pero los comandantes no están discutiendo asuntos militares, sino que están abrazando a hermosas concubinas, bebiendo y bailando en la tienda. Porque en su opinión, después de que el viejo eunuco anuncie el edicto imperial, este inútil se suicidará en el acto. Vienen a ayudar. Es simplemente una ganancia inesperada. La risa loca en el rostro del comandante Li Dingwon no se puede ocultar, porque no le importa en absoluto el llamado saqueo de la mansión del príncipe del norte. Por el contrario, lo que más le alegra es que la emperatriz ya ha ordenado que se haga cargo de la región norte, administrando temporalmente varios asuntos en la región norte. Siendo así, en ese caso, el próximo príncipe del norte debe ser él. Pocos sabían que el peligro se acerca lentamente, justo cuando todos bebían y se divertían. Un general descubrió de repente. Originalmente pensó que estaba viendo visiones. Inesperadamente, las ondas no solo no desaparecieron, sino que vibraban aún más violentamente. Al mismo tiempo, el suelo también empezó a vibrar, justo cuando todos estaban perplejos. Inesperadamente, un capitán de repente palideció y dijo: las cosas pintan mal. Innumerables caballería pesada están atacando fuera del campamento del general Li. Al oír esto, todos se quedaron atónitos. ¿De dónde salió la caballería pesada? ¿De dónde sacaron caballería en las afueras de la ciudad de Yubei? ¿Podría ser que la caballería de hierro de los bárbaros del norte esté atacando? Eso tampoco tiene sentido. Si se desplegaran los ejércitos bárbaros del norte, no podrían no tener noticias. Después de que todos se vistieron apresuradamente con su armadura y salieron de la tienda, descubrieron que realmente había una caballería de armadura blanca, que ya había irrumpido las fortificaciones del campamento, y ahora se adentraba directamente en el centro del ejército con la fuerza de un rayo. Matar, matar, matar. Por un momento, innumerables rugidos resonaron en el cielo. Dentro del campamento central que se extendía por varios kilómetros, innumerables caballería de hierro con armadura blanca estaban matando frenéticamente, como si una gran nevada cubriera todo, devorando a innumerables soldados de la Guardia Imperial, como si estuvieran matando cerdos y perros. Al ver esto, los generales de la Guardia Imperial que acababan de salir de la tienda se quedaron boquiabiertos al instante, porque habían luchado durante muchos años, y era la primera vez que veían una escena tan trágica. Hermanos, organícense rápidamente para resistir. En este momento, el comandante Li Dinghuo reaccionó primero, y luego apresuradamente les dio órdenes a sus subordinados: sí, señor. Por un momento, los capitanes y comandantes reaccionaron tardíamente, y todos recibieron órdenes apresuradamente y se fueron. Y en este momento, si hubiera alguien observando con atención, notaría que aunque Li Dinghuo pretendía estar tranquilo, sus manos no podían evitar temblar. Todo está perdido. Vio que su rostro estaba pálido, mirando la escena en el campo, con los ojos perdidos, murmurando para sí mismo. Después de liderar tropas durante tantos años, él tampoco es una persona mediocre. Ahora podía ver de un vistazo que sus 100.000 soldados de la Guardia Imperial estaban a punto de ser derrotados. Esa caballería de armadura blanca se movía como un trueno, con un impulso rápido y violento, y ya había roto por completo la formación de los 100.000 soldados de la Guardia Imperial. Lo siguiente sería ordenar la aniquilación por división de la infantería que huía dispersa, sin darles ninguna oportunidad de reunirse y contraatacar. Después de media barra de incienso,
Tras una serie de operaciones desesperadas por parte de varios generales en su avance, Li Dinghuo finalmente logró reunir a unos 1000 o 2000 hombres. En cuanto al resto de las tropas imperiales, ya habían sido masacradas. Sin dejar a ningún rendido, formaron filas. En ese momento, de repente, se escuchó un silbido desde el ejército de jinetes dragón. Inmediatamente se les vio abandonar la persecución de los soldados dispersos. Luego, de manera ordenada, se reagruparon en formación. Por un momento, todo el campamento de armadura blanca parecía haber sido cortado con un molde. Como si estuvieran tallados. Nadie gritaba. Ni siquiera un relincho de caballo, un silencio que oprimía el corazón. En cuanto a Li Dinghuo, la formación de las tropas imperiales era caótica. Y su moral había caído a su punto más bajo. ¿De dónde salió este ejército? Y en ese momento, Li Dinghuo no pudo evitar maldecir en su corazón. En menos de un cuarto de hora. Un ejército completo de 100.000 hombres. Y aún así, la élite de la Guardia Imperial había sido masacrada hasta quedar solo unos pocos miles de soldados dispersos, sin siquiera tener la capacidad de resistir. Al ver que la situación era irreversible, en este momento, solo quería salvarse. Más importante aún, ahora hay miles de soldados dispersos que atraen la atención. Él cree firmemente que, si se mezcla entre ellos, seguramente podrá escapar. Pensando en esto, gritó en voz baja, retirada. Luego fingió una retirada con una cara llena de desgana. En realidad, se preparaba en todo momento para esconderse entre la multitud y aprovechar el caos para abrirse paso. Pero justo cuando Li Dinghuo ordenó la retirada, una voz alegre resonó repentinamente. He oído hablar del mariscal Li Dinghuo durante mucho tiempo. Me pregunto, ¿a dónde quiere ir el mariscal Li? Al escuchar esta voz ligeramente familiar, Li Dinghuo se quedó atónito de inmediato. Inmediatamente después, su rostro se ensombreció. Rey siervo de batalla terrestre. No esperaba que estuvieras tan bien escondido. Atacar al ejército de la corte sin motivo. ¿Acaso estás intentando rebelarte? Al verlo fingir ignorancia, me interrogó desde lejos. Si hubiera sabido antes que tenía un ejército así a mi mando, aunque lo mataran, no se habría metido en este lío. Esto no es venir a recoger una recompensa fácilmente. Es claramente venir a morir. Al oír esto, sonreí sin comprometerme. Reí hasta ahora. No nos andemos con rodeos. ¿Por qué estáis aquí? Tú y yo lo sabemos muy bien. Tras decir esto, bajé la mirada a mi alrededor en secreto. Al ver esto, la gran nieve que rodeaba. La caballería del dragón silenciosamente comenzó a rodear a las tropas restantes de Li Dinghuo. Si no fuera por temor a que este tipo corriera demasiado rápido, y la caballería del dragón no pudiera alcanzarlo, no me habría molestado en aparecer para interrumpir y demorar. Pronto, la caballería del dragón había completado el cerco. Al ver que el oponente no tenía escapatoria, perdí todo interés en seguir conversando. Así que ordené a la caballería del dragón que le enviaran un regalo, para que el comandante partiera en el camino. Tan pronto como dije estas palabras, vi a la caballería del dragón responder al unísono. Luego, una sinfonía de metal resonó. Después, todos los sables y puntas de lanza apuntaron a Li Dinghuo. La gran caballería del dragón de nieve invita respetuosamente al comandante Li a emprender el camino. 100.000 fuertes sonidos convergiendo en una sola línea, resonaron a través de todo el cielo. Li Dinghuo, al ver esto, quedó estupefacto. ¿Por qué no están jugando según las reglas? ¿Acaso no deberían intentar reclutarme primero? Su Alteza Real, el príncipe Lu, ¿a qué se refiere con eso? No entiendo lo que dice. En este momento, todavía se hacía el tonto, intentando escapar de esta calamidad. Sin embargo, la respuesta que recibió fue de la caballería del dragón, un rugido frío y furioso. Matar, 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 pero lo que no esperaba era que al segundo siguiente, Li Dinghuo cayera al suelo con un golpe sordo. Directamente se arrodilló frente a la formación. Esa velocidad suave dejó a todos los presentes sin poder reaccionar. Li Dinghuo, general rendido, suplica a su Alteza Real que lo acepte. A partir de ahora, este humilde general está dispuesto a servir a su Alteza Real en cuerpo y alma. Se vio a Li Dinghuo arrodillado en el suelo, con una voz humilde al extremo, porque ante la posibilidad de salvar la vida, ¿qué importan la dignidad o el honor? ¿Qué importancia tiene la reputación cuando la vida está en juego? En este momento, todavía albergaba una pizca de esperanza. Con su cultivo en la cima del reino marcial, seguramente me reclutaría como talento. Hay que saber que un guerrero marcial ya es un experto de primer nivel. General. Y detrás de Li Dinghuo, los generales derrotados miraban fijamente a Li Dinghuo, arrodillado rígidamente en el suelo.
302 con asombro en sus ojos. 303 este hombre arrodillado en el suelo. 304 ¿es realmente ese imponente? 305 el gran general que comanda 100.000 soldados de la Guardia Imperial. 306 las rodillas de nuestro comandante son tan débiles. 307 al ver esto, me eché a reír de inmediato. 308 ¿será que el comandante Li quiere unirse a este rebelde? 309 millas gran comandante Li. 310 eres el mariscal del cuerpo de la guardia. 311 si la emperatriz escucha que te has rendido. 312 entonces tendría que enfurecerse hasta la muerte. 313 justo cuando Li Dinghuo quería seguir halagando. 314 grité fríamente. 315 no eres digno de rendirte. 316 no gastes más palabras. 317 tú y tus subordinados acepten su destino obedientemente. 318 la razón por la que no acepto su rendición. 319 es completamente porque no necesito este tipo de persona que vende a su amo para buscar gloria. 320 por el contrario, matar directamente me recompensará con más valor de fortuna. 321 cuando escuchó mi rechazo despiadado. 322 Li Dinghuo se enfureció de inmediato. 323 inmediatamente se levantó y le dijo a los soldados derrotados detrás de él. 324 hermanos. 325 las palabras del traidor Luzán hace un momento. 326 todos ustedes las han escuchado. 327 no nos da ninguna salida. 328 si quiere que muera, que así sea. 329 pero ni siquiera está dispuesto a dejarlos ir a ustedes. 330 llegados a este punto. 331 solo podemos resistir hasta el final. 332 tomen sus armas y síganme para matar. 333 por el país y por el pueblo. 334 eliminen a este traidor. 335 el primer guerrero valiente será recompensado con 10.000 piezas de oro. 336 ascenso de 5 rangos oficiales. 337 si la batalla es victoriosa. 338 todos ascenderán 3 rangos. 339 recompensa de 1.000 piezas de oro. 340 inesperadamente, las palabras de Li Dinghuo. 341 todavía despertaron una gran oleada entre los 2.000 soldados derrotados. 342 aunque desprecian la conducta de Li Dinghuo. 343 pero llegados a este punto. 344 no tienen ninguna retirada. 345 además, bajo una gran recompensa, seguramente habrá hombres valientes. 346 por un tiempo, los ojos de los soldados derrotados se volvieron gradualmente más firmes. 347 el traidor Luzán es tiránico e insensible. 348 sediento de sangre. 349 ya que no nos dan la oportunidad de vivir. 350 sus ojos estaban llenos de asombro. Este hombre arrodillado en el suelo, ¿es realmente aquel imponente general que comanda los 100.000 soldados de la Guardia Imperial? ¿Las rodillas de nuestro comandante son tan débiles? Al ver esto, me eché a reír a carcajadas. ¿Acaso el comandante Li quiere unirse a mí, un rebelde? Mi gran comandante Li, tú eres el mariscal del cuerpo de guardias imperiales. Si la emperatriz se entera de que te has rendido, estará tan furiosa que morirá. Justo cuando Li Dinghuo quería seguir adulando, yo grité fríamente. No eres digno de mi rendición. Deja de gastar saliva. Tú y tus subordinados moriréis obedientemente. La razón por la que no acepto su rendición es simplemente porque no necesito a gente que vende a su amo para buscar la gloria. Al contrario, matarlos directamente me recompensará con más puntos de destino. Al escuchar mi despiadada negativa, Li Dinghuo se enfureció avergonzado. Inmediatamente se levantó y dijo a las tropas restantes detrás de él: hermanos, todos habéis escuchado las palabras del traidor Luzán, ¿verdad? No nos dejan ninguna salida. Que quieran mi muerte, bueno, pero que ni siquiera a vosotros os perdonen. Llegados a este punto, no nos queda otra que luchar hasta el final. Tomad las armas y matad conmigo. Por el país y por el pueblo. Eliminad a este traidor. El primer valiente será recompensado con 10.000 monedas de oro. Ascenso oficial de 5º rango. Si vencemos en la batalla, todos ascenderán 3 rangos. Y serán recompensados con 1.000 monedas de oro. Inesperadamente, las palabras de Li Dinghuo despertaron una gran agitación entre los 2.000 soldados restantes. Aunque despreciaban la actitud de Li Dinghuo, en este punto, tampoco tenían otra opción. Además, la promesa de una gran recompensa anima a los valientes. En un instante, los ojos de los soldados restantes se volvieron gradualmente más decididos. El rebelde Luzán es brutal y despiadado. Es sediento de sangre, ya que no nos dan la oportunidad de vivir.
Entonces nosotros mismos nos abriremos paso a la fuerza. Sin embargo, cuando una línea de sangre pasó volando rápidamente, tras unos instantes, Li Dingwu y sus 2000 soldados restantes ni siquiera salpicaron agua. Ya estaban todos tendidos en el suelo, tiesos. Cuerpos y cabezas separados, cada uno por su lado. Felicidades, anfitrión, por haber matado a 100.000 enemigos. Recompensa, 2.76 millones de puntos de suerte. Felicidades, anfitrión, por haber obtenido la victoria en una gran batalla. Y por haber aniquilado a todo el ejército enemigo. Obtienes 100.000 puntos de intercambio como recompensa. Escuchando las notificaciones del sistema, sonreí con sarcasmo. Li Dingwu incluso se atrevió a resistir hasta la muerte. Justo en ese momento, un hombre corpulento de 9 pies de altura, vestido con una armadura blanca y cubierto de sangre, se arrodilló frente a mí. Este humilde general, Yuan Suozón, saluda a mi señor. Resultó que él era Yuan Suozón, el comandante del gran ejército de jinetes del dragón de nieve. General Yuan, por favor levántese. Sonriendo, me adelanté para ayudar a levantar a Yuan Suozón. Inmediatamente después, abrí el panel de información del otro. Nombre, Yuan Suozón. Nivel de poder, pico de semisanto. Valor de mando, 97. Lealtad, 100. En este momento, no pude evitar mostrar una expresión. Otro general de nivel semisanto se une a mis filas. General Yuan, ¿cuál es la fuerza de vuestro ejército de jinetes del dragón? Respondiendo a mi señor, actualmente en el ejército de jinetes del dragón, los soldados rasos son expertos en el pináculo de guerreros. Los centuriones son expertos en el pináculo de grandes guerreros. Los capitanes son expertos en el pináculo de reyes guerreros. Los comandantes son expertos en el pináculo de emperadores guerreros. El comandante, es decir, este humilde general, es un experto en el pináculo de semisanto. Al escuchar esto, no pude evitar sentir un vuelco en mi corazón. Incluso los soldados rasos son expertos guerreros. Hay que saber que en el gran imperio Zhou, los expertos guerreros eran suficientes para ocupar el rango de centurión. Y los guerreros en el pináculo, incluso podían ocupar el puesto de capitán de las tropas de defensa de la ciudad. Pero ahora, en el gran ejército de jinetes del dragón de nieve, los guerreros en el pináculo son meros soldados rasos. Efectivamente, el primer ejército milagroso del mundo hace honor a su nombre. Con un ejército tan élite. Esto es simplemente mi salvación. Como dice el dicho, un caballero no deja una venganza sin cobrar. General Yuan, este rey tiene una venganza. Que quiero que vengues. Deseo aliviar las preocupaciones de mi señor. Al escuchar esto, Yuan Suozón asintió con entusiasmo. La emperatriz de la Gran Zhou, Zhou Banqing, sin mediar palabra, torturó y asesinó a leales funcionarios. Por la perpetuidad del gran reino Zhou. Y aún más, por la paz del pueblo. Entrar a la corte para purgar a los traidores. En este momento, mis ojos revelan un brillo frío. Emperatriz. Emperatriz, ya que eres despiadada. Entonces no puedes culparme por ser injusto. Al oír esto, Yuan Suozón permaneció inexpresivo. Juntó los puños y recibió la orden. Que emperatriz no. La emperatriz no es nada a sus ojos. Luego lo vieron hacer un gesto con la mano al ejército del dragón de nieve. Ejército del dragón de nieve, objetivo ciudad de Chang'an. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de marchar, un explorador llegó de repente para informar. Informando al comandante. Hemos capturado a un grupo de personas con movimientos extraños. Según ellos, son los tigres rojos de la guarnición de la ciudad de Yubei. Y preguntan en nombre del señor de la ciudad, ¿de qué ejército somos? Al oír esto, una mirada de intención asesina apareció de inmediato en mi rostro. Porque este fue enviado directamente por la emperatriz. Después de que mi padre partió hacia la expedición como señor de la ciudad de Yubei. Al mismo tiempo, es un perro leal de la emperatriz. Pensando en esto, no pude evitar maldecir. Este es gente de la emperatriz, merece morir. Al oír esto, Yuan Suozón, que estaba a su lado, también se llenó de indignación. E inmediatamente quiso levantar su espada y matar a todo el grupo. Al ver esto, rápidamente lo detuve. General Yuan, espere un momento. Merece morir. Pero esos soldados no deberían ser asesinados. Porque muchos de esos soldados de base son los cimientos que dejó mi padre. Para mi padre, son absolutamente leales. Deténganlos y espere un momento. Ahora, por favor, haz un viaje. Para matar a este y a sus confidentes. Y luego tomar el control de la ciudad de Yubei en mi nombre. De paso, reorganiza toda la guarnición de la ciudad de Yubei. Asegurándote de que todos me sean leales.
Mientras decía esto, le lancé la insignia del rey Senbei. Y, naturalmente, no se atrevió a desobedecer mi orden. Tomó la insignia y recibió la orden directamente. Y, después de que todo estuvo arreglado. Me di la vuelta y abrí la interfaz de lotería del sistema. Como todavía me quedaban 3 millones de puntos de suerte. Estaba impaciente por probar mi suerte. Rápidamente agoté todos mis puntos de suerte. Mientras tanto, el tono de notificación del sistema también sonó 3 veces seguidas. Felicidades al anfitrión por obtener 300 líderes de la Guardia de la Sombra, todos en la cima del reino semisagrado. El resto de los miembros están todos en el reino del soberano marcial. Felicidades al anfitrión por obtener 50.000 campamentos de trampas, todos en la cima del reino semisagrado. El resto de los miembros están todos en la cima del emperador marcial. Felicidades al anfitrión por obtener la organización de inteligencia llovizna, todos en el reino semisagrado. Los 100.000 miembros restantes son todos guerreros marciales. Al escuchar esto, no pude evitar sentirme eufórico. Solo al escuchar el nombre, uno sabe que no es algo ordinario. Y cada organización tiene la existencia de un semisagrado. Aunque el número de campamentos de trampas es menor que el de los jinetes dragón, pero la calidad es mucho mayor. Excepto por llovizna. El poder de combate es un poco deficiente, pero llovizna es después de todo una organización de inteligencia. La lucha no es su punto fuerte. Pronto vi un grupo de personas de inmensa presencia a mi alrededor. Al mismo tiempo, los 3 comandantes departamentales se inclinaron ante mí sucesivamente. Subordinado Guardia de la Sombra, oculto. Subordinado Campamento de Trampas. Gao Shan, subordinado llovizna, inteligencia Buyu, presente. Salve, amo. Al ver esto, no puse mi mirada en ese grupo de guardias de la sombra, sino que miré fijamente a Yuxian del Departamento de Inteligencia de Llovizna. No pensé que este Yuxian fuera una gran belleza. Al ver mi mirada volverse cada vez más ardiente, Yuxian de repente entró en pánico. Amo, solo lo vio morderse los dientes. Y se apresuró a explicar. Usé una técnica de cambio de rostro, para disfrazarme de hombre como mujer. Después de hablar, lo vi agitar su pequeña mano. E instantáneamente, de un hada incomparable, se convirtió directamente en un apuesto joven. Y al ver esta escena, me quedé directamente estupefacto. Hermano mayor, está bien que te disfraces de hombre como mujer, pero incluso el nombre es tan femenino, que casi me hace malinterpretar. Aunque es así, no pude evitar admirar en secreto. Este Yuxian no es de extrañar que sea el líder de la organización llovizna. Una sola técnica de cambio de rostro fue suficiente para engañarme. Y Yuxian a un lado también sonrió amargamente una y otra vez. Originalmente, quería dejarme una buena impresión. Y deliberadamente se disfrazó de mujer. Inesperadamente casi se involucró. Pero lo que no sé es que una figura sombría, completamente oculta en ropas negras, estaba a un lado. Zeng estaba pensativo, observando la escena. Sus ojos otoñales expuestos eran como el reflejo de un estanque profundo. Encantadora y conmovedora. Y después del incidente de Yuxian, también calmé mi mente. Exentos de ceremonia. Inmediatamente retiré mi mirada enfocada del departamento de lluvia fina. ¿Quién sabe si hay algún travesti aquí? En cuanto a los otros 2 líderes, no hay mucho que decir. Gao Shan lidera el famoso campamento de asalto. Todos son hombres corpulentos y fornidos. Con un aura imponente. Se puede ver que su poder de combate no es bajo. Y en comparación con la arrogancia del campamento de asalto, los guardias de la sombra son mucho más reservados. Todos están vestidos de negro. Solo un par de ojos quedan al descubierto. Su aura exterior también es extremadamente siniestra, como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad, aunque es fácil de ignorar. Pero siempre está lista para asestar un golpe fatal al enemigo. Y vale la pena mencionar que los personajes invocados por el sistema, aunque todos tienen sus propios pensamientos y una conciencia única, pero ya no tienen sus recuerdos anteriores. Así como Gao Shan y Su Chu, aunque ambos provienen de la era de los 3 reinos de la vida anterior. Pero los 2 no se conocen, ni han oído hablar de los títulos del otro. Por otro lado, frente a la feroz caballería dragón, el grupo de personas de EU fue aniquilado en menos de medio minuto. Luego regresaron rápidamente y se reunieron a mi alrededor. En este momento, Yuan Son tiró un montón de cabezas al suelo. Luego desmontó. Se arrodilló sobre una rodilla. E informó. EU y sus confidentes han sido eliminados por completo. Toda la ciudad de Yubei. La guarnición también ha sido reorganizada. Y todos los oficiales de alto rango han sido reemplazados por gente nuestra. Al oír esto, asentí con fuerza.
dado que la ciudad de Yubei ahora ha vuelto a mi control. Entonces es hora de ir al sur y ajustar cuentas con la emperatriz. Pensando así, di órdenes a todos. Ordené a la guarnición de la ciudad que defendiera la ciudad de Yubei. Caballería dragón, campamento de asalto. Todo el ejército, adelante. Directamente a la ciudad de Chang'an. Deja que tu gente cuide el palacio. Si hay algún cambio, intenten proteger la seguridad del personal en la mansión. 552 Después de decir eso, hice un gesto con la mano. 553 Inmediatamente, cientos de miles de soldados marcharon de manera imponente. 554 Después de menos de un día de viaje. 555 El ejército llegó a Yumen Pass, que conduce a las llanuras centrales. 556 Yumen Pass era magnífico. 557 Mirando a la distancia. 558 Era como un dragón gigante al acecho en la tierra. 559 Ambos lados eran picos altos y escarpados. 560 El terreno es fácil de defender y difícil de atacar. 561 Pero lo que no esperaba era. 562 El Yumen Pass, que originalmente había sido abandonado y convertido en una atracción turística. 563 En este momento, hay tantos soldados estacionados. 564 Y todos están bien equipados. 565 Parece que antes de que mi padre fuera a la guerra. 566 La emperatriz ya tenía la idea de atacar el dominio del norte. 567 Justo en este momento. 568 Yuan Suozong dio un paso adelante. 569 Con plena confianza, solicitó la batalla a su señor. 570 Yumen Pass es el camino necesario para un ataque lejano a Chang'an. 571 Dale a este subordinado mediodía. 572 Este subordinado seguramente podrá arrasar este paso. 573 Porque en su opinión. 574 Incluso si Yumen Pass está fuertemente custodiado. 575 No puede detener el avance de los jinetes dragón. 576 Al escuchar esto, no respondí de inmediato. 577 Pero miré la parte superior de la pared de la ciudad. 578 Hay hasta 100 ballestas gigantes. 579 Esas ballestas gigantes son ballestas de asedio estandarizadas de uso militar de la Gran Zhou. 580 El poder es asombrosamente fuerte. 581 Incluso puede penetrar directamente a los maestros de la secta marcial. 582 No pude evitar fruncir el ceño levemente al ver esto. 583 Si los jinetes dragón cargan con fuerza. 584 Inevitablemente causará una gran pérdida. 585 El oponente solo necesita una ronda de disparos. 586 Puede causar cientos de bajas. 587 Una vez que se construye una fortaleza estratégica nacional de este tipo. 588 Generalmente, tendrá la bendición del poder del cielo y la tierra. 589 Dentro del alcance de su poder. 590 Hay una gran supresión sobre los maestros por encima de la secta marcial. 591 Esta es también la ley del cielo en este mundo. 592 Para debilitar el papel de los maestros en el campo de batalla. 593 Evitar una matanza unilateral. 594 De lo contrario, un santo marcial vendría y volaría la fortaleza con una palma. 595 Entonces, ¿cuál es el punto de construir una fortaleza? 596 En este momento, Yuan Suozong también vio mis pensamientos. 597 Pero aún así apretó los dientes. 598 Aunque esas ballestas gigantes son un peligro. 599 Pero nuestros jinetes dragón tampoco son vegetarianos. 600 Tras decir esto, vi cómo agitaba mi mano con fuerza. Inmediatamente, cientos de miles de soldados partieron imponentemente. En menos de un día de camino, el ejército llegó al paso de Yumen, que conducía a las llanuras centrales. El paso de Yumen era inmensamente majestuoso. Visto desde lejos, parecía un dragón gigante acechando en la tierra. A ambos lados había picos de montañas altas y escarpadas. El terreno era fácil de defender y difícil de atacar, pero lo que no esperaba era que el paso de Yumen, que originalmente había sido abandonado y convertido en una atracción turística, ahora tenía tantos soldados estacionados. Y cada uno estaba bien equipado. Parece que antes de que mi padre partiera a la guerra, la emperatriz ya tenía la intención de atacar la región del norte. Justo en ese momento, Yuan Suozong dio un paso adelante, y con gran confianza solicitó al señor permiso para luchar. El paso de Yumen es un camino necesario para un ataque lejano a Chang'an. Dadme medio día, y ciertamente aplanaré este paso. Porque en su opinión, incluso si el paso de Yumen estuviera fuertemente custodiado, no podría detener los cascos de la caballería del dragón. Al escuchar esto, no respondí de inmediato.
sino que miré hacia la cima de la muralla de la ciudad. Esas gigantescas balistas, que sumaban casi un centenar, eran ballestas de asedio estándar de uso militar del Gran Zhou. Su potencia era asombrosa e impresionante. Incluso podían atravesar directamente a maestros guerreros marciales. No pude evitar fruncir el ceño ligeramente. Si los jinetes dragón cargaran con fuerza, inevitablemente causarían pérdidas considerables. Un solo disparo del enemigo podría causar cientos de bajas. Una vez que se construye una fortaleza estratégica nacional como esta, generalmente cuenta con el refuerzo de la fuerza poderosa del cielo y la tierra. Dentro del alcance de su poder, hay una gran supresión para los maestros por encima del guerrero marcial. Este es también el camino celestial de este mundo, para debilitar el papel de los maestros en el campo de batalla, y evitar una masacre unilateral. De lo contrario, si un santo marcial llegara y destruyera la fortaleza con una palma, ¿qué sentido tendría construir fortalezas? En este momento, Yuan Shuozong también vio lo que estaba pensando. Pero aún así, apretó los dientes con valentía. Aunque esas gigantescas ballestas son un peligro, nuestro ejército de jinetes dragón tampoco es nada débil. Si el ejército de jinetes dragón irrumpiera en esta muralla de 100 pies, tampoco pueden detenernos en lo más mínimo. Al oír esto, arqueé las cejas y sonreí. General Yuan, no hay necesidad de eso. Además, desde tiempos antiguos, ¿quién ha usado caballería para asaltar una fortaleza? Justo cuando pensaba en cómo romper la fortaleza, Gao Shan se levantó de repente con vehemencia. Estoy dispuesto a liderar el campamento de trampas para que el señor tome la puerta de Jade. Nosotros también estamos dispuestos a aportar nuestra fuerza para el señor. Al mismo tiempo, el líder de la Guardia de las Sombras, Jin Mo, y la líder de Lluvia Fina, Yu Xiang, también se ofrecieron sucesivamente. Al ver esto, me eché a reír a carcajadas. Su lealtad es conmovedora. Lo sé. Sin embargo, ya tengo un plan para la situación que se avecina. Mientras decía esto, dirigí mi mirada hacia el grupo de la Guardia de las Sombras. Porque en comparación con otras legiones, la Guardia de las Sombras se centra más en el sigilo y el asesinato. Evadir a esos guardias y colarse en la puerta de Jade es pan comido. Más importante aún, Jin Mo es poderoso. Es simplemente demasiado divertido usarlo como agente interno para causar estragos. Pensando en esto, dije con voz grave. Entonces Jin Mo liderará a la Guardia de las Sombras para colarse en la puerta de Jade, como agente interno, para tomar la puerta de la ciudad, y destruir las ballestas en la muralla tanto como sea posible. Para entonces, el campamento de trampas de lluvia, y los jinetes del dragón de nieve cooperarán desde dentro y fuera, para romper directamente la puerta de Jade. Al oír esto, Jin Mo y los demás recibieron órdenes de inmediato. En ese momento, también eché un vistazo con cierta duda. No sé si fue solo una ilusión. ¿Por qué siento que la voz de Jin Mo suena como la de una mujer? Al mismo tiempo, Yu Xiang, el taoísta de al lado, de repente se ofreció voluntariamente y se puso de pie. Yo también estoy dispuesto a ir. También soy experto en sigilo. Tal vez también pueda ser de alguna ayuda. Al verlo ansioso por mostrarse, acepté con gusto. Porque la fuerza de Yu Xiang en sí no es débil. Un experto en el reino semisanto. Incluso si es reprimido por la formación de la fortaleza hasta el reino de maestro marcial. Matar a un maestro marcial ordinario es pan comido. Después de que se definieron las estrategias, ordené a los jinetes del dragón que esperaran el momento oportuno, mientras que los guardias de la sombra y otros se infiltraron directamente en la capital del país de Yumentas. En el gran salón de Chang'an, todos los funcionarios civiles y militares estaban en un silencio sepulcral. Porque la noticia de que los 100.000 soldados de Huang Chao liderados por Li Dinghuo habían sido completamente aniquilados ya era de conocimiento común. Nadie hubiera imaginado que el insignificante príncipe de Zenbei, Lu San, el inútil del que hablaban los rumores, causaría tal revuelo. Peor aún, en este momento, un informe urgente de 800 li llegó repentinamente a la corte. Su Majestad, el traidor Lu San ya lidera 100.000 jinetes de hierro que se acercan a Yumentas. El comandante de la guarnición de Yumentas solicita refuerzos. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la corte entera estalló en un clamor. Una vez que se cruce Yumentas, Lu San avanzará hacia el sur en el territorio de las llanuras centrales de mi Gran Zhou, Yumenpas. Su intención es evidente. Mientras tanto, la emperatriz Zhou Banqing de la Gran Zhou en el trono del dragón dorado, estaba aún más pálida de ira. Inmediatamente, rugió a los funcionarios. ¿Hay alguien dispuesto a liderar tropas para reforzar Yumentas? Para reprimir y asesinar al rebelde Lu San.
¿Y mostrar la majestuosidad de mi gran Zhou? Inesperadamente, tan pronto como se dijeron estas palabras, ni una sola persona respondió en la corte. Todos bajaron la cabeza en silencio. Después de todo, nadie es tonto. El repentino ascenso de un inútil rumoreado, incluso destruyendo toda la Guardia Imperial. Este asunto revela rareza en todas partes. Pero afortunadamente, este silencio sepulcral no duró mucho. Cuando una voz repentinamente salió de debajo del estrado. Este súbdito está dispuesto a eliminar a los rebeldes para su majestad. Siguiendo la voz, se vio a un joven de ojos brillantes y dientes blancos, vestido con una armadura imponente, lo que representaba que pertenecía a las filas de los generales militares. En este momento, su mirada hacia la emperatriz Zhou Banqin estaba llena de fervor. A diferencia de la lealtad a un monarca, esta mirada ardiente también contenía un rastro oculto de un significado diferente. ¿El heredero del duque de los 5 estados está dispuesto a resolver este problema por mí? Fingiendo no notar la rareza en los ojos de este hombre. Por el contrario, le sonrió mostrando aprecio. Al ver la reacción de Zhou Banqin, el hombre claramente estaba aún más emocionado. Su majestad, puede estar tranquilo. Chen Shaozhan promete eliminar a los rebeldes terrestres. En este momento, Zhao Sanbao estaba lleno de excitación. Gritó con el cuello estirado para garantizarlo. Porque en su opinión, él es el compañero más joven de todo el continente. Un simple Luzhan no será pan comido. Cuando obtenga un gran mérito, ganará aún más la confianza de la emperatriz. Y se convertirá en el brazo derecho de la emperatriz. Quizás algún día obtenga el favor de la emperatriz. Tal vez al final pueda tomar el control. Y convertir este continente en el mundo de su familia Zhao. Sin embargo, en su éxtasis, no se dio cuenta en absoluto de que otros cortesanos lo miraban como a un idiota. El duque de Wu tuvo una vida de gran renombre. ¿Cómo pudo tener un hijo tan estúpido? Es una lástima que sea un semisanto, su fuerza marcial debió irse a la parte inferior de su cuerpo. Pero bueno, dejemos que este tipo descerebrado de Zhao Sanbao abra el camino primero. Que averigüe la verdad sobre ese príncipe que pacifica el norte. En medio de los pensamientos ocultos de los monarcas y ministros de la corte, Zhao Sanbao ya había movilizado a 200.000 de la Guardia Imperial, para apoyar el paso de Yumen. Por otro lado, Yu Guatian ya se había infiltrado con éxito en el paso de Yumen, para encontrar rastros del comandante enemigo. Simplemente agitó su mano, e inmediatamente se transformó en un oficial de la guarnición. Luego caminó hacia las profundidades del paso, mientras que Jing Mo se preparaba para llevar a la gente a tomar la puerta de la ciudad, y de paso destruir todas las ballestas pesadas. Esta operación solo permite el éxito. No se permite el fracaso. Con Jing Mo dando la orden en voz baja, los guardias de la sombra pronto comenzaron a actuar por separado. En un abrir y cerrar de ojos, se escondieron en las sombras. Al mismo tiempo, toda la muralla de la ciudad, de varios kilómetros de largo, ya estaba fuertemente custodiada. Innumerables soldados estaban listos para la batalla. Es solo que la atención de estos soldados estaba puesta en el exterior del paso. Después de todo, no muy lejos del paso está mi poderoso ejército de más de 100.000 hombres. Se podía ver a algunos soldados apretando nerviosamente las armas en sus manos, con las manos llenas de sudor, sin saber que la muerte estaba a punto de descender. Acompañado por el sonido de varias salpicaduras de sangre, se vio una enorme ballesta. Varios soldados a su lado ya habían fallecido, decapitados, destruyendo la ballesta gigante, con una orden dada. Los guardias de las sombras, ocultos en la oscuridad, revelaron su presencia de inmediato. Luego, con varios ataques de energía espiritual, en un instante, las frágiles ballestas se convirtieron en un montón de escombros. Al mismo tiempo, en toda la muralla de la ciudad, donde quiera que hubiera ballestas, la misma escena estaba sucediendo. Mucho tiempo después, algunos soldados en la muralla de la ciudad finalmente descubrieron los rastros de los guardias de las sombras. Ataque enemigo, acompañado de un grito desgarrador. Toda la muralla de la ciudad se sumió en el caos en un instante. Irrumpir en el centro neurálgico de las puertas de la ciudad. Al ver que se producía la agitación, los movimientos de Jing Mo se volvieron aún más rápidos. Porque el centro neurálgico que controla las puertas de la ciudad es el punto clave. Y aquí, una tropa de élite de varios cientos de soldados está de guardia. El general al mando es incluso un experto en Wuzong. Al ver aparecer a Jing Mo y a los demás, el general Wuzong salió furioso al instante. ¡Qué audacia! Atreverse a irrumpir aquí. Quiero ver cuánta habilidad tenéis. Pero nunca podría haber imaginado que justo cuando todavía quería soltar un par de palabras duras,
Ante sus ojos apareció una escena que le hizo temblar el hígado y la vesícula biliar. En solo un instante, esos cientos de soldados que originalmente estaban en alerta máxima, cayeron directamente al unísono. Si se miraba de cerca, se descubriría que cada persona tenía una línea de sangre brillante en el cuello. Aún más extraño es que, frente a todos, hay una persona vestida de negro de complexión relativamente pequeña, que está encorvada manteniendo una postura de desenvainar la espada. Esto es imposible. Al ver esto, el general Wu Song tenía una expresión de incredulidad en su rostro, pero justo cuando quería decir algo, de repente sintió un dolor intenso en el cuello. Al tocarlo, había una gran cantidad de sangre. Luego cayó al suelo con un golpe. Odio a la gente que tiene más tonterías que cultura. Excepto el maestro. En este momento, Jin Mo retiró la espada en su mano con un rostro frío. Luego ordenó a sus subordinados, los guardias de las sombras, que abrieran las puertas de la ciudad, para dar la bienvenida a la entrada del maestro a la ciudad. Al mismo tiempo, Li Sungan, el general superior del gran campamento dentro de la aduana, al escuchar las noticias de sus subordinados de que las puertas de la ciudad habían sido tomadas, de repente se le oscurecieron los ojos. La puerta de Jade está considerada como la primera fortaleza del mundo. Inesperadamente, antes de que pudiera siquiera llegar a la puerta de la ciudad para supervisar la batalla, esta fue tomada. 802 en ese momento, finalmente entendió 803 por qué los 100.000 soldados de la Guardia Imperial de Li Dinghuo fueron aniquilados tan fácilmente. 804 las tropas bajo el mando de Luzhan eran simplemente inhumanas. 805 así que no tuvo más remedio que salir corriendo del campamento presa del pánico. 806 preparándose para dar la orden. 807 de que su guardia personal resistiera por un tiempo. 808 mientras él aprovechaba el caos para escapar y salvar su vida. 809 casualmente. 810 justo cuando salía del campamento, se encontró con un soldado vestido con ropas de luto. 811 así que lo llamó con un gesto. 812 ordenándole a ese. 813, tú, ven aquí. 814 ve inmediatamente al campamento de la guardia personal. 815 y transmite mi orden. 816 de que desplieguen tropas a toda velocidad para detener al rebelde Luzhan y evitar que entre en la ciudad. 817 después de dar la orden, el oficial se giró y echó a correr. 818 pero nunca imaginó 819 que este soldado al que había llamado con un gesto. 820 al verlo, 821 revelaría una sonrisa extraña en su rostro. 822 mientras tanto, en nuestro lado del ejército, 823 debido a que los soldados rasos de los jinetes del dragón. 824 eran, como mínimo, comparables a un centurión en habilidad. 825 tan pronto como se abrieron las puertas de la ciudad. 826 la batalla entre los dos ejércitos se convirtió en una masacre unilateral. 827 en menos de media hora. 828 toda la puerta de Jade cayó en mis manos. 829 felicitaciones, anfitrión, por matar a 30.000 enemigos. 830 has ganado 738.500 puntos de destino. 831 felicitaciones, anfitrión, por obtener la victoria en una batalla de asedio. 832 recompensa, 100.000 puntos de destino. 833 felicitaciones, anfitrión, por obtener una fortaleza. 834 recompensa, 100.000 puntos de destino. Otra gran oleada de puntos de destino ingresa a mi cuenta. 835 y para transformar los puntos de destino en poder de combate. 836 una vez más realicé un sorteo. 837 sorteo exitoso. 838 felicitaciones, anfitrión, por obtener al guardia de nivel santo, Liisa. 839 al escuchar esto, 840 millas corazón se llenó de alegría de inmediato. 841 no esperaba que este sorteo me diera directamente un personaje de nivel santo. 842 y según los rumores, 843 el área prohibida del Gran Zhou, el pabellón del dragón, tiene un ancestro de nivel santo. 844 ahora está bien. 845 finalmente tengo una carta bajo la manga. 846 este viaje a Chang'an es mucho más seguro. 847 pronto vi una figura aparecer a mi lado como un fantasma. 848 su subordinado, Liisa, saluda a su señor. 849 cuando. En este momento, finalmente entendió. Porque los 100.000 soldados de la Guardia Imperial de Li Dinghuo fueron aniquilados tan fácilmente. Las tropas bajo el mando de Luzhan son simplemente inhumanas. Así que no tuvo más remedio que salir del campamento presa del pánico.
preparándose para dar órdenes, para que su guardia personal detuviera al enemigo por un tiempo, mientras él aprovechaba el caos para escapar. Por casualidad, justo cuando salía del campamento, se encontró con un soldado que vestía un traje de luto. Así que lo saludó, ordenando a ese: ven aquí, ve inmediatamente al campamento de la guardia personal. Transmite mis órdenes. Que desplieguen tropas rápidamente para impedir que el rebelde Luzán entre en la ciudad. Después de dar la orden, el soldado se giró y echó a correr, pero nunca se imaginaría que este soldado al que había llamado, después de verlo, una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Mientras tanto, en nuestro gran ejército, debido a que el soldado raso del ejército de los jinetes dragón, en el peor de los casos, puede igualar a un centurión, cuando se abrió la puerta de la ciudad, la batalla entre los dos ejércitos fue una masacre unilateral. En menos de media hora, todo el paso de Yumen cayó en mis manos. Felicidades, anfitrión, por matar a 30.000 enemigos. Has obtenido 738.500 puntos de suerte. Felicidades, anfitrión, por obtener la victoria en una batalla de asedio. Recompensa, 100.000 puntos de suerte. Felicidades, anfitrión, por obtener un paso fronterizo. Recompensa, 100.000 puntos de suerte. Otra gran cantidad de puntos de suerte ingresa en la cuenta. Y para transformar los puntos de suerte en poder de combate, realicé un sorteo una vez más. Sorteo exitoso. Felicidades, anfitrión, por obtener al guardia del Reino Santo, Liisa. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de alegría de inmediato. Nunca pensé que este sorteo obtendría directamente a una figura real del Reino Santo. Y según los rumores, el área prohibida del Gran Zhou, el pabellón del dragón, tiene un ancestro del Reino Santo. Ahora bien, finalmente tengo una carta bajo la manga. Ira Chanan también me da más confianza. Pronto vi una figura aparecer a mi lado como un fantasma. Su subordinado Liisa saluda a su señor. Cuando seguí el sonido y miré, vi que un hombre de mediana edad, vestido con un traje militar ajustado, se arrodillaba ante mí. Al mismo tiempo, su rostro mostraba una pizca de fanática lealtad. Al ver esto, me apresuré a acercarme y ayudarlo a levantarse. Isa, por favor, levántate rápido. Este es un hombre fuerte en el reino sagrado. Aunque parece ordinario, sé que es porque mi cultivación es baja. Y no puedo sentir que ha ocultado su cultivación. Si Suchu liberara solo un rastro de su aura, mi cuerpo físico se derrumbaría en el acto. Y justo en ese momento, Yuxian y Jingmo también regresaron para informar. Cuando vieron a Suchu a mi lado, inmediatamente sintieron una sensación de crisis, que les erizó el vello. Sentían que podía aplastarlos hasta la muerte con facilidad. Al ver esto, me apresuré a saludarlos con una sonrisa. No tengan miedo, todos somos de la misma gente. Al escuchar esto, los dos se calmaron. Luego me informaron. Afortunadamente, no hemos fallado a la misión. El comandante de la guarnición de la Puerta de Jade, Li Shan, ya ha sido asesinado por mis subordinados. Mientras decía esto, Yuxiang arrojó un paquete de tela negra. Bien hecho. Sus guardias de las sombras también son muy buenos. Esta vez, en la batalla por el campeonato, fueron indispensables. Compartir las preocupaciones del maestro es el deber de sus subordinados. Al escuchar esto, la voz de Jingmo de repente se volvió ronca. Pero los extraños no podían distinguir entre hombre y mujer. Y ahora, otro problema preocupante me atormenta. Aunque logré tomar la Puerta de Jade con éxito, la ubicación de la Puerta de Jade es muy importante. Es la garganta que conecta las llanuras centrales y la región norte. Por lo tanto, se necesitan algunas tropas para guarnecerla. Si avanzamos hacia las llanuras centrales, y encontramos algún revés, y la ruta de escape de la Puerta de Jade se corta, entonces realmente no tendré lágrimas para llorar. Pero, ¿qué ejército es mejor dejar atrás? Los 100.000 jinetes del dragón no son una opción. Esta es la fuerza principal para ir al sur. Los 50.000 del campamento de formación de línea podrían ser una opción, pero una fuerza tan poderosa, retenida aquí, ¿no sería un desperdicio de talento? En cuanto a los guardias de las sombras y la lluvia fina, son dos organizaciones especiales, y no ejércitos. Y menos apropiado aún para defender la aduana. Pensando en esto, decidí volver a sortear una recompensa. A ver si puedo obtener un ejército. Sorteo exitoso. Felicitaciones al anfitrión por obtener 10.000 de un ejército exclusivo. Comandante del ejército de Beifu. Subcomandante en el pináculo del Reino Wu. Maestros militares ordinarios del Reino Wu. Al escuchar esto, mi rostro se iluminó de alegría. Un ejército tan élite.
Incluso puede competir con los soldados de las recompensas de nivel santo. En un abrir y cerrar de ojos, vi a un hombre corpulento arrodillarse sobre una rodilla ante mí. Presento mis respetos al general Xie Xuan. Saludando al maestro y al general. No hay necesidad de tanta formalidad. Te encomiendo la defensa de esta aduana de Yumen. Este humilde general ciertamente no defraudará la misión. Al escuchar esto, Xie Xuan aceptó la orden con un estruendo. Después de entregar la aduana de Yumen a Xie Xuan, hice que el ejército partiera de nuevo. Después de todo, la velocidad es esencial en la guerra. Una vez que la emperatriz reaccione y convoque tropas de todas partes para proteger la capital, será un poco problemático. Fuera de la ciudad de Beiyang, Cao Sanbao ya lideraba 200.000 refuerzos. Hasta ahora, este lugar está a solo 1.000 li de la aduana de Yumen. Un informe militar urgente llegó a sus manos. Cao Sanbao lo tomó con el ceño fruncido. Después de ver claramente el contenido de la carta, de repente saltó de repente. La aduana de Yumen ha caído. El general defensor Li Shan fue asesinado. Lu San, el rey del norte, cruzó la aduana de Yumen y lideró sus tropas en una incursión profunda. Por un momento, los ojos de Cao Sanbao se inyectaron en sangre. Inmediatamente arrojó el látigo dorado que tenía en la mano al suelo con fuerza. Ese inútil de Li Shan ni siquiera pudo aguantar un día. Esa es la aduana de Yumen. Perdió un lugar tan peligroso así. Incluso si lo reemplazaras con un retrasado mental, al menos podría aguantar unos días. Rápidamente lo vieron controlar sus emociones y tomar una medida provisional. Ordena a todo el ejército que abandone la aduana de Yumen. Entren temporalmente en la ciudad de Beiyang para reponer suministros. Porque esta vez fue para una marcha urgente. El ejército que lideraba iba ligero de equipaje. No llevaban nada más que armas. Originalmente planeaban reabastecerse en el paso de Yumen. Pero ahora el paso de Yumen está sitiado. Así que no tuvo más remedio que buscar la ciudad grande más cercana a la ciudad de Beiyang para reabastecerse. Y la ciudad de Beiyang es la ciudad del condado de Liangzhou. Y también la ciudad más próspera de todo Liangzhou. Originalmente solo planeaban pasar de largo, sin hacer que el ejército entrara en la ciudad. Por lo tanto, la ciudad de Beiyang no estaba preparada en absoluto para esto. Pero ahora el plan ha cambiado repentinamente. Naturalmente, causó un gran revuelo. Cuando las tropas de Cao Sanbao entraron en la ciudad en masa, algunos veteranos aprovecharon el avance de las tropas para arrasar con los pequeños comerciantes y vendedores ambulantes de la calle, porque en sus corazones, entrar en la ciudad y saquear se ha convertido en su costumbre, ya sea del enemigo o del país. Todos son tratados por igual, y los oficiales también hicieron la vista gorda. Justo en este momento, un grito de enfado llegó repentinamente desde lejos en la calle. ¿Aún sois soldados de Dazhou? ¿Por qué intimidáis a estos plebeyos? Al oír esto, todos se quedaron atónitos. E inmediatamente miraron hacia la fuente del sonido, pero vieron a una chica delicada, vestida con una armadura de cuero picante y arrogante, mirando con rabia a estos veteranos. Al ver esto, uno de los veteranos se echó a reír, y comenzó a golpear y patear a esos civiles de forma aún más desenfrenada. Y al ver esta escena, la chica solo brilló ligeramente, apareciendo instantáneamente frente al viejo soldado. Luego golpeó su pecho con la palma de la mano, acompañado de un crujido de huesos rotos. El viejo soldado se quedó sin aliento. Y luego toda la persona salió volando boca abajo, como era de esperar. Las 88 costillas ya estaban completamente pulverizadas. Los soldados de los alrededores inmediatamente rodearon a la chica. Atrapadla viva. Hace mucho que no veo a alguien tan hermosa. Hermanos, no os preocupéis. Cuando llegue el momento, todos tendrán una parte. Pensé que la chica se asustaría con estos veteranos. Inesperadamente, no se inmutó. Y casualmente dio la vuelta a su mano. Papá, si no te das prisa en venir. Solo se veía a la joven fruncir el ceño fríamente mientras apretaba los dientes contra la insignia. Al escuchar esto, los soldados no solo no sintieron miedo, sino que de repente estallaron en carcajadas. Me muero de risa. Si mi papá tiene miedo, solo llama a mi papi. Pequeña bribona. Llama a tu padre. También dejaré que mi suegro venga a reconocer a este grupo de yernos afortunados. Por un tiempo, todo tipo de palabras obscenas salieron una tras otra, sin tener en cuenta en absoluto la expresión de la joven, que se volvía cada vez más fría, porque en su opinión, esta joven a lo sumo tiene el cultivo de un rey marcial, mientras que ellos mismos son un grupo de tropas de élite de Huan Chao. Pero al segundo siguiente, estos viejos lobos de mar no pudieron reír.
porque después de unos pocos segundos de la petición de ayuda de la joven, se vio la dirección de la mansión del señor de la ciudad de Beiyang, y de repente surgió un aura enorme. En un abrir y cerrar de ojos, se vio una figura alta, envuelta en un resplandor deslumbrante, que se dirigía hacia aquí. Quiero ver qué perro. Quiere ser el padre de mi hija. Con la majestad santa única de un experto en el reino santo. Presionó directamente a este grupo de viejos lobos de mar, acompañado por el sonido de rodillas cayendo al suelo al unísono. Se vio al grupo de viejos lobos de mar que todavía eran arrogantes hace un momento, arrodillarse al instante en un área grande. El rostro de cada persona se volvió feroz, y el sudor frío brotaba de sus frentes, como si tuvieran una carga pesada sobre sus cuerpos, e incluso algunos con un cultivo más bajo, fueron noqueados por esta poderosa presión en el acto, y algunos con buen ojo juzgaron en el acto, que el cultivo del hombre de mediana edad era el pico de un semisanto, y esta confirmación hizo que sus corazones se enfriaran aún más. No esperaban haber provocado a un experto semisanto. Somos la Guardia Imperial. Rogamos a su señoría que nos perdone la vida. En este momento, el comandante marcial de mayor rango en el campo, rogó por piedad al semisanto de mediana edad. Sin embargo, ese hombre de mediana edad no aceptó esto en absoluto. La digna Guardia Imperial en realidad hace algo tan despreciable. ¿Dónde han puesto la ley del país? Solo se escuchó al hombre de mediana edad resoplar fríamente, y la presión que liberó fue aún más fuerte. Si no les doy una lección. Miren. Simplemente no saben lo vasto que es el cielo y lo profundo que es la tierra. Después de decir esto, estaba a punto de destrozar a estos viejos soldados en el acto. En un momento crítico, una figura de luz vestida con armadura descendió del cielo. Ja, qué viento trae al señor de la ciudad Jian por aquí. Iba a ir a su mansión para presentar mis respetos. Se veía que Cao Sanbao, también un semisanto, ya había llegado. Al ver esto, aquellos soldados que estaban oprimidos, de repente sintieron un alivio en todo su cuerpo. Muchas gracias, general. Hace un momento pensaron que realmente iban a morir. Afortunadamente, el general Cao ha llegado. Pero el señor de la ciudad Jian en el lado opuesto resopló fríamente. Aunque Cao Sanbao fue designado como gran general por la emperatriz, no le mostró ninguna buena cara. Debido a que el ejército de Cao Sanbao entró en la ciudad de manera repentina. Él también acababa de recibir la noticia. Pero lo que no esperaba era que estos soldados, tan pronto como entraron en la ciudad, hicieran tantas cosas que enfurecían al cielo y a la gente. General Cao, tus subordinados son realmente un buen grupo de soldados. Tienes que dar una explicación por lo que ha pasado hoy. Si su majestad la emperatriz supiera que tus soldados le están dando mala fama, ¿qué crees que pensaría su majestad? Al ver que el señor de la ciudad Jian no le daba ninguna cara, la expresión de Cao Sanbao se congeló de inmediato. Hace un momento, todavía quería dejarlo pasar con una sonrisa. ¿Quién diría que este señor de la ciudad Jian se aferraría a ello? Si no fuera porque él es un semisanto en la cima de la perfección, a punto de entrar en el reino de la santidad, Cao Sanbao no podría evitar actuar. Pensando que todavía no era rival para el señor de la ciudad Jian, sonrió y aplaudió, completamente como una persona inofensiva. Sin embargo, al segundo siguiente, vio que agitaba su mano, y la abundante energía espiritual en su mano brotó. En un instante, vio que los soldados que todavía se alegraban de haber escapado de la muerte, explotaron directamente en una niebla de sangre en el lugar. Al ver esta escena, todos los soldados se asustaron y retrocedieron. ¿Cuándo se volvió tan brutal el general Cao? Señor Jian, ¿está satisfecho ahora? En este momento, el tono de Cao Sanbao era lúgubre, pero todavía tenía esa sonrisa en su rostro. Es solo que ahora parece que esta sonrisa hace que la gente sienta un escalofrío en la espalda. Y la acción de Cao Sanbao también impidió que el señor de la ciudad Jian se recuperara por un momento. Los soldados que hablaron con insolencia ya habían sido asesinados en el acto. Y además Cao Sanbao se disculpó con él. La expresión del señor de la ciudad Jian también se suavizó un poco. Que no se repita. Solo que el señor de la ciudad Jian resopló fríamente. 1102 La gente ya está muerta. 1103 no le convenía seguir investigando. 1104 y en este momento. 1105 Cao Sanbao de repente miró a la arrogante joven al lado del señor de la ciudad Jian. 1106 Esta debería ser la hija del señor de la ciudad Jian, ¿verdad? 1107 es realmente hermosa. 1108 no es de extrañar que sea la hija del señor de la ciudad. 1109 y esa joven también era ingenua. 1110 En realidad, no notó la codicia en los ojos de Cao Sanbao al mirarla.
1111 Como Cao Sanbao resolvió cualquier cosa que le disgustara como un bicho con un movimiento de su mano. 1112 Por lo tanto, también desarrolló algo de buena impresión hacia él. 1113 Soy Jiang Qianin. 1114 Saludo al general Jiang Qianin. 1115 Qué buen nombre. 1116 Me llamo Cao Sanbao. 1117 En este momento, Cao Sanbao también sabía. 1118 Que para tratar con una persona tan inmadura, no se puede ser demasiado impaciente. 1119 Se debe aplicar gradualmente en el futuro. 1120 Así que cambió de tema. 1121 Mirando directamente al señor de la ciudad Jian. 1122 Señor de la ciudad Jian. 1123 Debería saber aproximadamente por qué entré en la ciudad. 1124 La puerta de Jade ha caído. 1125 No tuve más remedio que tomar prestada tu ciudad Beiyang para establecerme. 1126 Y al escuchar sobre asuntos serios. 1127 La expresión del señor de la ciudad Jian también se volvió seria. 1128 Ya estoy al tanto de este asunto. 1129 ¿Por qué ese joven de la familia Lu es así? 1130 En realidad, está haciendo algo tan rebelde. 1131 Hablando de eso, su padre y yo somos viejos conocidos. 1132 Nuestras dos familias todavía hasta aquí. 1133 El señor de la ciudad Jian inconscientemente miró a Jiang Jing. 1134 Regocijándose en su corazón. 1135 Afortunadamente, ese asunto no se concretó. 1136 De lo contrario, ahora estaría involucrado con un traidor. 1137 Eso también sería un gran golpe para mi carrera. 1138 Y al pensar que Cao Sanbao de la corte todavía estaba en la escena. 1139 Inmediatamente dejó de hablar. 1140 En cambio, suspiró. 1141 Es realmente inesperado. 1142 Que ese joven de la familia Lu sea tan poderoso. 1143 En realidad, rompió la puerta de Jade en menos de un día. 1144 General Cao. 1145 Este asunto es importante. 1146 ¿Por qué no hablamos en detalle en la mansión del señor de la ciudad? 1147 De esta manera. 1148 Ambos tenían segundas intenciones. 1149 Uno tras otro, volaron hacia la dirección. La gente ya ha muerto. No debería seguir investigando nada. Y en este momento, pero Cao Sanbao de repente miró a la altiva joven al lado del señor de la ciudad Jian. Esta debe ser la hija del señor de la ciudad Jian, ¿verdad? Es realmente hermosa. No es para menos, es la hija del señor de la ciudad. Y esa joven era ingenua. Ni siquiera notó la codicia en los ojos de Cao Sanbao cuando la miraba. Porque Cao Sanbao simplemente eliminó a los insectos que tanto odiaba. Por lo tanto, también sintió cierta buena impresión hacia él. Soy Jiang Qianin. Saludos, General Jiang Qianin. Qué buen nombre. Me llamo Cao Sanbao. En este momento, Cao Sanbao también sabía que con una joven tan inexperta no se podía apresurar las cosas. Debía proceder lentamente en el futuro. Así que cambió de tema. Y miró directamente al señor de la ciudad Jian. Señor de la ciudad Jian, debería saber el motivo por el que entré en la ciudad. Se perdió el paso Yumen. Así que no tuve más remedio que acampar en tu ciudad de Beiyang. Al escuchar sobre asuntos serios, el rostro del señor de la ciudad Jian también se puso serio. Ya estoy al tanto de esto. ¿Cómo pudo hacer eso ese chico de la familia Lu? Incluso se atrevió a cometer semejante acto de traición. Hablando de eso, yo era un viejo conocido de su padre. Nuestras dos familias incluso hablaron de venir aquí. El señor de la ciudad Jian inconscientemente echó un vistazo a Jiang Jing. Sintió alegría en su corazón. Afortunadamente, ese asunto no llegó a concretarse. De lo contrario, ahora estaría involucrado con un traidor. Eso también sería un gran golpe para mi carrera. Y al pensar que Cao Sanbao de la corte imperial todavía estaba en la escena, inmediatamente se calló. En cambio, suspiró. Realmente no puedo creerlo. Que el chico de la familia Lu fuera tan poderoso. Que en menos de un día conquistara el paso de Yumen. General Cao. Este asunto es grave. ¿Por qué no hablamos de ello en detalle en la mansión del señor de la ciudad? Y así, los dos tenían motivos ocultos. Uno tras otro, volaron en dirección a la mansión del señor de la ciudad. Sin saberlo, mi gran ejército ya ha penetrado profundamente en el territorio de Liangzhou. Y las pequeñas ciudades que encontramos en el camino son destruidas con un simple gesto. Excepto a los civiles. No dejamos ni un solo soldado defensor en la ciudad. Todos se convierten en puntos de destino. Como he llegado a territorio ajeno, no tengo ganas de lidiar con esos prisioneros.
Es más fácil simplemente eliminarlos. Justo en ese momento, Yuan Songsuo de repente informa, señor. A 300 li al frente está la ciudad prefectural de Liangzhou, la ciudad de Beiyang. La rodeamos directamente. ¿O primero conquistamos esta ciudad? Al oír esto, no dudé en elegir atacar la ciudad directamente. Porque, en primer lugar, después de llegar a las llanuras centrales, hay ciudades de la Gran Zhou por todas partes. Para llegar a Chang'an desde el paso de Yumen, es necesario pasar por Liangzhou, Bizhou y varias otras prefecturas. El camino es de decenas de miles de kilómetros. Se puede decir que todo el camino está lleno de enemigos. Si irrumpimos precipitadamente, nuestro ejército estará solo y aislado. Y será fácil quedar atrapado en un fuerte asedio. En segundo lugar, poseo un sistema. No le tengo miedo a la guerra. Al contrario, me volveré más fuerte cuanto más luche. Si avanzamos arrasando todo el camino, será un desarrollo como una bola de nieve. Pensando así, di la orden. Tomad la ciudad de Beiyang directamente. Ordenad a todo el ejército que avance hacia la ciudad de Beiyang. Al escuchar que iba a haber una batalla, todos los generales bajo mi mando comenzaron a emocionarse de nuevo. La velocidad de marcha se aceleró aún más. Mientras tanto, en la mansión del señor de la ciudad de Beiyang, Cao Sanbao todavía estaba discutiendo asuntos militares con el señor de la ciudad de Jian, cuando de repente llegó información militar. Luzán, el gran ejército ha llegado a la ciudad de Beiyang, a 30 li de distancia. Al oír esto, el rostro de Cao Sanbao no mostraba ni un ápice de temor, sino que me consideraba su oportunidad de ascenso. Este Luzán finalmente ha llegado. Si elimino a un rebelde del nivel de un príncipe, creo que mi título debería poder ascender un poco. Al pensar en esto, se le vio una sonrisa arrogante en la comisura de la boca. Pero el señor de la ciudad de Jian a su lado se mostraba lleno de preocupación. 1202 General Cao. 1203 Creo que es mejor que seamos cautelosos. 1204 La forma de luchar de Luzán es realmente inexplicable. 1205 La batalla de Yumen Pass. 1206 y la aniquilación de los 100.000 soldados de la Guardia Imperial de Li Dinghuo. 1207 Todo revela rareza. 1208 Además, él mismo también está preocupado. 1209 Si la ciudad de Beiyang que él controla es capturada. 1210 Entonces su carrera se vería empañada. 1211 Pero al segundo siguiente, vio que su rostro se relajaba ligeramente. 1212 Porque recordó la relación entre las familias Jian y Lu. 1213 Si él logra convencer a Luzán de rendirse. 1214 Y Luzán calma. 1215 Esta rebelión. 1216 Tal vez incluso podría ser un gran mérito. 1217 Aunque Cao Sanbao accedió verbalmente. 1218 En su corazón, estaba lleno de desdén. 1219 Qué montón de tonterías. 1220 Te veo como un cobarde. 1221 ¿Qué hay que temer de un príncipe inútil? 1222 Es Li Dinghuo y Li Shan, ambos apellidados Li. 1223 Fueron derrotados por un inútil. 1224 Realmente se están volviendo cada vez peores. 1225 Es una vergüenza para Da Zhou. 1226 Justo en ese momento. 1227 Un mensajero llegó apresuradamente para informar. 1228 General Cao. 1229 El ejército de Luzán ha llegado. 1230 Se han asentado directamente fuera de la ciudad. 1231 Parece que por ahora no atacarán la ciudad tan rápido. 1232 Al oír esto, Cao Sanbao se sorprendió un poco. 1233 Pero al escuchar la noticia de que el enemigo estaba acampado en el lugar. 1234 Todavía se echó a reír a carcajadas. 1235 Acampando, Luzán. 1236 Realmente tiene miedo. 1237 Parece que este Luzán no es tan tonto. 1238 Sabe que no soy fácil de provocar. 1239 Así que simplemente no ataca. 1240 Ahora incluso se ha asentado directamente. 1241 Es una sorpresa inesperada. 1242 Temía que huyera. 1243 Y no me diera esta oportunidad de obtener méritos. 1244 Entonces, vio que sus ojos brillaban con frialdad. 1245 Por la noche, yo mismo lideraré las tropas fuera de la ciudad. 1246 Para apoderarme por completo de este mérito. 1247 Que nadie me convenza de lo contrario. 1248 Quien me impida obtener méritos. 1249 Será mi enemigo. 1250 Después de decir esto, miró General Cao. Creo que es mejor que seamos cautelosos.
Realmente no se puede juzgar a Luzán con la lógica común. La batalla del paso de Yumen y la aniquilación de los 100.000 soldados imperiales de élite de Li Dinghuo, todo revelaba misterio. Y él mismo también estaba preocupado. Si la ciudad de Beiyang, que él gobernaba, era capturada, entonces su carrera se vería manchada con una gran mancha. Pero al segundo siguiente, su rostro se relajó ligeramente, porque recordó la relación entre las familias Jian y Lu. Si él lograba la rendición, Luzán se pacificaba. Esta rebelión, quizás incluso sería un gran mérito. Mientras que Cao Sanbao, aunque prometió verbalmente con entusiasmo, en su corazón solo había desprecio. ¡Qué tonterías! Creo que eres un cobarde. ¿Qué hay que temer de un príncipe inútil? Ese Li Dinghuo y Li Shan, ambos apellidados Li, fueron derrotados por un inútil. Realmente están retrocediendo cada vez más. Es una verdadera vergüenza para Da Zhou. Justo en ese momento, un mensajero llegó apresuradamente para informar. General Cao, el ejército de Luzán ha llegado, y se ha asentado directamente fuera de la ciudad. Parece que por ahora no asediarán la ciudad tan rápido. Al oír esto, Cao Sanbao se sorprendió un poco, pero al escuchar la noticia de que el ejército enemigo se había estacionado en el lugar, se echó a reír a carcajadas. Acuartelamiento para la guerra terrestre. De verdad me teme. Parece que este Luzán tampoco es tonto. Sabe que no soy fácil de tratar, así que simplemente no ataca. Ahora incluso se ha acuartelado directamente. Es una sorpresa inesperada. Tenía miedo de que huyera, y no me diera la oportunidad de obtener este mérito. Luego se le vio con una mirada fría en los ojos. Por la noche, yo mismo lideraré las tropas fuera de la ciudad, para asegurarme por completo este mérito. Que nadie me convenza. Quien me impida obtener méritos será mi enemigo. Después de pintar, miró intencionadamente o no al señor de la ciudad Jian. Inmediatamente salió a grandes zancadas. Porque realmente no quería escuchar la cháchara del señor de la ciudad Jian. Mirando la espalda de Cao Sanbao, el señor de la ciudad Jian suspiró, pero inmediatamente después sonrió con desdén. Espera que este general Cao sea un poco más estable. Aunque su percepción de Cao Sanbao no es muy buena. Después de todo, es un general designado por la corte imperial. Si él pierde, también será un duro golpe para la majestad de Da Zhou. Y la razón por la que elegí establecerme fuera de la ciudad de Beiyang en este momento es muy simple. Es porque también me acabo de enterar de que Cao Sanbao y su ejército de 200.000 hombres acaban de entrar en la ciudad. Después de todo, mis subordinados solo tienen más de 100.000. Por seguridad, ordené a Jin Mo y Xiang Xiang colarse en la ciudad, para investigar la situación de la defensa de la ciudad, y averiguar de dónde vinieron esos 200.000 soldados. Después de todo, conócete a ti mismo y a tu enemigo, y vencerás en 100 batallas. Pronto vi a Yu Xiang y Jin Mo colarse en la ciudad. En menos de 10 minutos, descubrieron la situación en la ciudad. Ya he investigado todos los despliegues militares dentro de la ciudad de Beiyang. Este Cao Sanbao es realmente audaz. Incluso quiere liderar tropas fuera de la ciudad en medio de la noche para un ataque sorpresa. Hablando de esto, Yu Xiang se echó a reír. Antes le dolía la cabeza cómo atacar la ciudad. No esperaba que este Cao Sanbao saliera a entregar comida él mismo. Debe saber que la batalla de asedio es muy favorable para el bando defensor. Sin embargo, en este momento, la otra parte quiere abandonar esta barrera natural. ¿Cómo no hacer reír a la gente? Al escuchar esto, Jin Mo todavía tenía una cara inexpresiva. No retrases los asuntos importantes. ¿Este mensaje ha sido enviado a su señoría? No, no te preocupes. Acabo de recibir información. E inmediatamente se la informé a su señoría. Eso es bueno. ¿Qué dijo su señoría? ¿Todavía quiere que seamos agentes internos? Según la información, los que sigan a Cao Sanbao fuera de la ciudad por la noche son solo los soldados y en la ciudad. El resto de la infantería todavía está defendiendo la ciudad, de acuerdo con las instrucciones de su señoría. Cuando Cao Sanbao conduzca a sus tropas fuera de la ciudad, aprovecharemos la oportunidad para apoderarnos de los puestos de control de la puerta de la ciudad. Cuando su señoría obtenga una gran victoria, después de derrotar a los soldados y que intentaban atacar el campamento por sorpresa, hagamos un ataque combinado desde dentro y fuera. Destruyamos directamente esta ciudad de Beiyang. Al oír esto, Jin Mo asintió levemente, pero su expresión denotaba cierta preocupación. Después de todo, Cao Sanbao es un semisanto. Además, los que participaron en el ataque nocturno bajo su mando eran todos soldados de élite, cientos de miles de tropas.
La seguridad de nuestro Señor. Es una pena que todavía tengamos que cumplir con la misión y no podamos quedarnos al lado de nuestro Señor. Al oír esto, Yu Xiang no estuvo de acuerdo. No te preocupes, hay muchos expertos semisantos al lado de nuestro Señor. Y también está Li Isa, ese guardián del Reino Santo. Un simple semisanto no puede amenazar a nuestro Señor. En medio de la noche, cientos de miles de soldados de Cao Sanbao se reunían silenciosamente. Por un momento, se podía ver que la no muy grande ciudadela de Beiyang ya estaba llena de gente y caballos. Y frente al ejército, Cao Sanbao, con una armadura pesada y brillante, se alzaba con audacia frente a la multitud. Debido a razones especiales y a que la movilización ya se había hecho durante el día, no pronunció muchas palabras de aliento. Viendo que todo estaba listo, inmediatamente agitó su mano para abrir la puerta de la ciudad y todo el ejército salió. En un instante, se vio a toda la caballería actuando como un rayo. Pronto llegaron a menos de 2 kilómetros de nuestro lado. Mirando a lo lejos, incluso se podían ver las hogueras en mi campamento. Pero parece que no han descubierto su ataque sorpresa. Al ver esto, Cao Sanbao se llenó de alegría. Luego sacó su arma con un «Lobos, síganme en la carga». Cao Sanbao rugió sin preocupaciones, porque la ventaja ya estaba establecida. Su caballería, la gran tropa ya ha comenzado a cargar. El impulso es rápido y violento, e incluso si la otra parte reacciona, será demasiado tarde. Pero nunca imaginarían, justo cuando Cao Sanbao lideraba a sus tropas para cargar a unos 100 metros de la entrada del campamento, de repente sintió que el caballo debajo de él parecía haberse torcido el pie. De repente dio un traspiés. Afortunadamente, pero ya no volverás a ver a tu hija. Realicemos un ataque coordinado desde dentro y fuera. Y rompamos directamente esta ciudad de Beiyang. Al oír esto, Jing Mo asintió levemente. Pero su expresión era un poco preocupada. Después de todo, ese Cao Sanbao es un semisanto. Además, los que participaron en el ataque nocturno eran soldados de élite. Cientos de miles de soldados. ¿Y la seguridad de nuestro Señor? Lástima que tengamos que cumplir una misión. No podemos quedarnos al lado de nuestro Señor. Al oír esto, Yu Xiang no estuvo de acuerdo. Tranquilos. Nuestro Señor está rodeado de varios maestros semisagrados. Y también tiene a Li Isa, ese guardián de nivel santo. Un simple semisagrado en la calle. No representa una amenaza para nuestro Señor. En la noche, las decenas de miles de hombres de Cao Sanbao se estaban reuniendo silenciosamente. Por un momento, se podía ver que la pequeña ciudad amurallada de Beiyang ya estaba llena de gente y caballos. Y frente al ejército, Cao Sanbao, con una brillante armadura de placas, estaba de pie con autoridad frente a todos, debido a razones especiales. Además, la movilización ya se había llevado a cabo durante el día. Por lo tanto, no tuvo que pronunciar demasiados discursos de ánimo. Al ver que todo estaba listo, inmediatamente hizo un gesto con la mano para abrir las puertas de la ciudad. Que todo el ejército avance. En un instante, se vio a toda la caballería actuar como un rayo. Pronto llegaron a menos de 2 metros de nuestra posición. A simple vista. Incluso se podía ver la fogata en mi campamento. Pero parece que no detectaron su ataque. Al ver esto, Cao Sanbao se alegró de inmediato. Luego, sacó su arma con un chasquido. Y los jinetes lobo cargarán conmigo. Cao Sanbao gritó sin reparos. Porque la ventaja ya estaba establecida. Su caballería y la mayor parte de la tropa ya habían cargado. El impulso fue rápido y furioso. Incluso si la otra parte reacciona ahora, será demasiado tarde. Pero nunca imaginarían que justo cuando Cao Sanbao dirigía a sus tropas a unos 100 metros de la entrada del campamento, de repente sintió que el caballo de batalla debajo de él parecía haberse torcido el tobillo, y tropezó violentamente. Afortunadamente, reaccionó a tiempo, y aterrizó firmemente en el suelo. En ese momento, Cao Sanbao miró al suelo, y de repente su rostro cambió drásticamente. Solo se veían agujeros del tamaño de una pezuña de caballo por todo el suelo, y las bocas de los agujeros estaban cubiertas de maleza. Esto es una trampa para caballos. Al ver esto, la expresión de Cao Sanbao se volvió extremadamente fea. Hay que saber que las trampas para caballos son una forma común de lidiar con la caballería. En una emboscada, están enterradas en la ruta inevitable de la caballería. ¿Podría ser que supieran de antemano mi ataque nocturno sorpresa? Pero antes de que pudiera pensar mucho, ya le llegaba al oído el llanto de hombres y caballos cayendo. Hay trampas para caballos. Al ver esto, el corazón de Cao Sanbao se estremeció. Inmediatamente después, gritó apresuradamente hacia la retaguardia para advertir. Pero todo esto sucedió demasiado de repente. Los jinetes de la retaguardia ni siquiera habían reaccionado.
Además, incluso si Cao Zhambao gritara más fuerte, no serviría de nada. Porque el ejército y que carga quiere detenerse por completo. Eso es absolutamente imposible. Así que filas y filas de jinetes cayeron como albóndigas, cayendo en las trampas. En el peor de los casos, se les rompió el cuello. En el peor de los casos, murieron en el acto. Durante un tiempo, los gritos de dolor y los relinchos de los caballos se mezclaron. La escena era extremadamente trágica. Como un infierno en la tierra. Bandido canalla, Luzán. Definitivamente no viviré bajo el mismo cielo que tú. En este momento, los ojos de Cao Zhambao estaban inyectados en sangre. Como si quisiera comerse a alguien. Aún no lo había visto. Y ya había sido engañado y perjudicado por este supuesto inútil. Esto, para el orgulloso Cao Zhambao, es simplemente una vergüenza. Pero solo pudo soltar un largo suspiro. Pero no podía hacer nada al respecto. Porque un accidente como este que ocurre en un gran ejército, solo con su fuerza, es imposible cambiarlo. Sin embargo, estos soldados extraordinarios que trajo eran al menos un grupo de élite. Después de pagar el precio de decenas de miles de personas, finalmente se estabilizaron. Pero después de este incidente, estos soldados bajo el mando de Cao Zhambao habían perdido toda su moral. El impulso de carga que se había acumulado antes se había disipado aún más. Al mismo tiempo, yo estaba de pie en una ladera no muy lejos, observando fríamente esta escena. La información de Yu Xiang era correcta. Efectivamente, Cao Zhambao lideró tropas para atacar por la noche la ciudad de Trampa para caballos. Dejémoslo sufrir un poco primero. Notifiquen a los jinetes del dragón que pueden movilizarse. Debemos dejar que esta pandilla de perros vea lo que significa la verdadera traición. Apenas dijo eso, cuando una línea de sangre voló desde el horizonte. Extremadamente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al frente del enemigo. Formación para recibir al enemigo. Al ver esto, Cao Zhambao inmediatamente guardó su desprecio. Porque no importa cómo se mire. Este ejército y frente a él, su impulso es más fuerte que el de sus subordinados. Aunque soy un semisanto, si no lo tomo en serio, es muy probable que falle. Y lo que más lo aterroriza ahora es un inútil. ¿Por qué puede poseer esta aura aterradora de milagro? Anteriormente, el frente solo transmitió la noticia de la destrucción de Lidinghuo. Pero no dijeron que Luzán tenía una fuerza de élite como esta bajo su mando. Pero, ¿y qué? Soy un poderoso santo invencible. Al pensar en su fuerza de semisanto, el rostro de Cao Zhambao se veía mucho mejor. Incluso si no puede derrotar al oponente, es suficiente para protegerse a sí mismo en medio de un ejército de miles. Ordenen a la retaguardia convertirse en vanguardia. Tal vez la fuerza de semisanto le da confianza. Al ver a los jinetes del dragón corriendo hacia él, Cao Zhambao agitó su mano. En realidad, eligió enfrentarse directamente a los jinetes del dragón. Y al ver esto desde la distancia, casi me reía a carcajadas. ¿Realmente quiere enfrentarse directamente? ¿El comandante del ejército frente a los jinetes del dragón no tendrá un hoyo en la cabeza? Elegir enfrentarse directamente al ejército y número uno del mundo. Solo hay un resultado. Eso es la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, ambos ejércitos se entrelazaron. Pero las acciones del ejército y de Cao Zhambao fueron lentas. Después de todo, el ímpetu de la carga anterior se había roto. Y la moral también se había extinguido. La mayor parte no pudo alcanzar el impulso anterior durante la carga. Y su fuerza también era mucho más débil que la de los jinetes del dragón. Antes de entrar en contacto con los jinetes del dragón, Cao Zhambao todavía tenía bastante confianza en su corazón, pensando que incluso si el ataque furtivo no se convirtió en una guerra de trincheras, él mismo es un poderoso semisanto, llevando una élite de la Guardia Imperial. Debería poder luchar de igual a igual con el enemigo. Pero cuando los dos ejércitos realmente chocaron, Cao Zhambao se dio cuenta de que estaba equivocado. Los llamados jinetes de élite de Cao Zhambao, al enfrentarse al ejército de los dragones de nieve, eran como una playa durante la marea alta, instantáneamente inundados por la marea blanca. En un instante, espadas y sables penetraron los cuerpos, y los gritos de dolor resonaron. El ejército de Cao Zhambao fue instantáneamente derribado, sin siquiera tener tiempo de gemir, directamente pisoteados hasta convertirse en pulpa por los cascos de hierro. Esta escena fue aún más trágica que la de antes cuando irrumpieron en las trampas para caballos. Al ver esto, la expresión de Cao Zhambao cambió drásticamente. ¿Cómo es posible que mis subordinados no sean todos élite de la Guardia Imperial? ¿Cómo es que ahora están siendo masacrados como si fueran verduras? En este momento, estaba realmente ansioso.
Inmediatamente, una mirada cruel apareció en su rostro. Luego, levantó su espada y cortó a un jinete de armadura blanca que se acercaba. En un instante, toda la fuerza del reino semisanto estalló. Una vasta energía espiritual envolvía la espada larga. El filo de la espada afilada casi se convirtió en un meteoro en el aire. La fuerza de un semisanto no es una broma. En el campo de batalla, es como si hubiera activado el modo Musou. Incluso el ejército ordinario de dragones de nieve definitivamente no podría bloquear este golpe. Por supuesto, eso solo se limitaba al ejército ordinario de dragones de nieve. Cuando la espada de Cao Sanbao cayó con fuerza, inesperadamente fue bloqueada por un general con armadura que apareció de repente. Y el recién llegado parecía indiferente, como si estuviera extremadamente relajado. Tu oponente soy yo. Yuan Shuozong dijo con indiferencia. Un general feroz apareció de repente. Cao Sanbao se quedó atónito por un momento. Al darse cuenta del nivel de cultivo del oponente, un toque de pánico surgió en sus ojos. Este es en realidad un semisanto, maldita sea. ¿De dónde salió este semisanto? En este momento, Cao Sanbao estaba realmente en pánico. La razón por la que antes no tenía escrúpulos era porque confiaba en que su nivel de cultivo era semisanto. Sin embargo, ahora de repente apareció un tipo con el mismo nivel que él. La ventaja del reino de un experto semisanto desapareció de inmediato. Al ver que su élite estaba a punto de colapsar por completo, no tuvo más remedio que morder la bala y prepararse para luchar a muerte contra Yuan Shuozong. Además, mirando la vestimenta del oponente, se estima que es el comandante principal de la caballería. Quizás si gano, todavía hay una oportunidad de remontar. Sobreestimación. Yuan Shuozong resopló fríamente. Desde que llegó a este mundo, no ha tenido una batalla satisfactoria. Ahora dejaré que experimenten lo que es bueno. También hay una diferencia entre un semisanto y otro. Así que los dos no dijeron una palabra y se enfrentaron directamente. Y los hombres de ambos lados a su alrededor conscientemente se alejaron al ver esto, dejando espacio para la batalla de los dos. Después de todo, las secuelas de una batalla entre semisantos no son algo que los cultivadores ordinarios como ellos puedan soportar. Muere. Insignificante. Inesperadamente, gran desolación dominante corte de sable. Desde el principio, Cao Sanbao usó directamente su habilidad definitiva. Gran desolación dominante corte de sable es una técnica de batalla definitiva de grado tierra. Esta clase de técnica de batalla de alto nivel es extremadamente rara en toda la gran dinastía Zhou. Sin embargo, frente al ataque de Cao Sanbao, el rostro de Yuan Shuozong reveló una pizca de desdén. Inmediatamente guardó su lanza. En el segundo siguiente, una espada larga apareció en su mano. Yo, el general Yuan Shuozong, invito a su excelencia a morir. En un instante, las hojas de ambos llevaban consigo una dominación incomparable, y chocaron entre sí. En el campo de batalla, los soldados que estaban luchando también detuvieron inconscientemente la batalla, y centraron toda su atención en los dos. En este momento, el mundo pareció quedarse en silencio. La luz no duró mucho. Unos pocos segundos después, se vio que las pupilas de Cao Sanbao se dilataban, con el rostro lleno de terror, porque en el instante en que las armas de ambos entraron en contacto, su arma fue derribada instantáneamente. Incluso su boca del tigre estaba un poco entumecida. Muere. No me mates. En este momento, Cao Sanbao finalmente entendió por qué Li Dinghuo y Li Shan habían perdido tan miserablemente. El oponente es simplemente un demonio. Y ahora finalmente se arrepiente un poco. Si lo hubiera sabido, no habría salido de la aduana. Sin embargo, no hay píldora de arrepentimiento en el mundo. Con el grito violento de Yuan Shuozong, Cao Sanbao ya había sido cortado directamente por la mitad. Al ver la muerte de Cao Sanbao, este comandante, la moral de los soldados de y bajo su mando cayó instantáneamente al extremo. Los jinetes dragón, por el contrario, eran imparables. Se abalanzaron sobre la multitud como chacales y leopardos. Lo que siguió fue una masacre cruel. Al ver que los jinetes dragón tomaban el control total de la batalla, finalmente suspiré aliviado. Sin incidentes mayores. Todo se había calmado. Luego, mi mirada se dirigió hacia Gao Shan y los valientes guerreros del campamento de asalto detrás de él. Al escuchar que lo llamaba, Gao Shan salió con una explosión de espíritu de lucha. Viendo lo bien que se lo estaban pasando los jinetes dragón abajo, le picaba todo el cuerpo por unirse. Ahora que el comandante enemigo ha muerto, los que quedan inevitablemente estarán sin líder. Ya lleva al campamento de asalto para ayudar a los jinetes dragón a limpiar rápidamente el campo de batalla de abajo.
y luego actuar encubiertamente como apoyo interno para ellos, para tomar la ciudad de Beiyang de un solo golpe. Al oír esto, Gao Shan se llenó de excitación, y se marchó para cumplir la orden. Aunque el campamento de asalto solo tiene 50.000 hombres, la mitad que los jinetes dragón, pero su poder de combate no es en absoluto inferior a los 100.000 jinetes dragón. Después de todo, esta es la misma recompensa de victoria que los jinetes dragón. Después de que Gao Shan recibió la orden y se fue, solo quedamos Su Chu y Li Isa a mi lado. En ese momento, mi mirada se dirigió a lo lejos hacia la ciudad de Beiyang. Jing Mo y Yu Xian, ¿por qué no han enviado una señal hasta ahora? ¿Podría ser que se hayan encontrado con algún accidente? Pensando en esto, no pude evitar fruncir el ceño. Después de enterarme durante el día de que el enemigo iba a atacar por la noche, elegí usar sus planes en su contra. Un grupo emboscaba a la caballería atacante por la noche. El otro lado aprovechaba la oportunidad para tomar el castillo de la ciudad de Beiyang, para que el ejército principal pudiera entrar en la ciudad más tarde. Pero ahora que la batalla de mi lado está llegando a su fin, ¿por qué todavía no hay ninguna señal del lado de la ciudad de Beiyang? Su Chu, escucha mi orden. Cuando escuchó que lo llamaba, Su Chu inmediatamente mostró una expresión de entusiasmo. Finalmente es su turno. Sin embargo, mi siguiente orden lo desanimó instantáneamente. Jing Mo y los demás no han enviado ninguna señal hasta ahora. Ve a ver si ha ocurrido algún accidente. Al oír esto, Su Chu se quedó atónito por un momento. Con los ojos llenos de decepción, pensó que iba a dejarlo ir al campo de batalla a luchar también. Inesperadamente, solo estaba revisando la situación. Pero naturalmente no se atrevería a desobedecer mis órdenes. Inmediatamente recibió la orden y se fue. Mientras tanto, dentro de la ciudad de Beiyang, al enterarse de que su gente ya había ido a atacar el campamento enemigo. Por lo tanto, la defensa militar de la puerta de la ciudad fue algo relajada. Tanto que las acciones de Jing Mo y otros fueron inexplicablemente fluidas. Fácilmente degollaron a los soldados que custodiaban la ciudad. Luego llegaron al cabrestante que controlaba la puerta de la ciudad. Sin embargo, en este momento, Jing Mo pareció oler el peligro. De repente miró alerta en una dirección. ¿Quién está ahí? Cuando miró cuidadosamente, vio en la sombra de la muralla de la ciudad. Un hombre de mediana edad estaba parado allí dándoles la espalda. La postura era como si estuviera esperando su llegada. Al escuchar el recordatorio de Jing Mo, vio a Yu Xian gritar en voz alta, mirando cautelosamente la oscuridad con todo su cuerpo en guardia. Y en la oscuridad, vio al hombre de mediana edad levantarse lentamente. Inesperadamente, esta noche llegaron 3 semidioses. Y también expertos por encima del rey 350. Realmente no entiendo de dónde sacó mi virtuoso sobrino tantos subordinados de élite. Fantasmas y duendes. ¿Quién eres tú exactamente? Yu Xian gritó severamente. La arma en su mano ya había sido sacada mientras preguntaba. Pero al segundo siguiente se sorprendió un poco. Debido a que el aliento de la otra persona. De hecho, me da una sensación bastante familiar. ¿Eres el señor de la ciudad de Beiyang, Jian Buyan? ¿Me reconoces? Al escuchar esto, Jian Buyan se sorprendió. Aún no he aparecido. Y la otra parte reveló mi identidad. Y Yu Xian pensó para sí mismo. Efectivamente, porque ya en el día, cuando estaba espiando noticias en la ciudad, ya había visto a Jian Buyan, este señor de la ciudad. Incluso fue suplantado. Solo así obtuvo la noticia de que Cao Sanbao iba a atacar el campamento a medianoche. Yo soy Jian Buyan mirando directamente al señor de la ciudad de Beiyang. En la oscuridad, vio a Jian Buyan revelar lentamente su figura. A todos, no deseo generar conflictos con ustedes. ¿Podrían venderme una cara? Y retirarse ahora. Puedo hacer la vista gorda ante todo esta noche. Una vez terminado, se notó que el aura de un pico semisagrado emanaba silenciosamente de su cuerpo.